tierra y tienen un gusto, como una sensación rara en boca, y muchas veces se han hecho diferentes tipos de controles y no se encuentra pimentón y es todo polvo de ladrillo o está adulterado el pimentón en distintas proporciones. O sea que eso también es un campo de acción súper interesante eh, para poder desarrollar. También se puede trabajar en cambio climático o en remediación ambiental. ¿Cómo? Bueno, el cambio, las plantas ya está más que claro que están siempre en un mismo lugar y que no se pueden mover. Entonces, pueden acumular determinadas características o pueden generar mutaciones en sus genes que hace que se vean determinadas características o no, eh, en relación a esa respuesta de cambios de calor o del régimen de lluvia, ¿sí? O por ahí una atmósfera mayormente seca. Una de las características más evidentes es el cambio en los patrones de floración. Si se acuerdan, las plantas la floración de muchas plantas tiene que ver con la acumulación de horas de sol o de horas de sol o de horas de frío. Entonces, cuando los fríos son menos intensos, la planta tarda más en acumular esas horas de frío y las floraciones se corren. Por ejemplo, las que tendrían que ser, no sé, a mediados del invierno, terminan siendo a mediados de primavera. Y así. Eso es uno de los indicadores que más se utiliza y se han hecho estudios a lo largo del mundo. Después vamos a ver un ejemplo con resultados muy, muy sorprendentes de cómo esos indicadores funcionan. Y en remediación ambiental es algo que se está desarrollando bastante, todavía igual falta y hay mucho trabajo por hacer, pero es utilizar plantas que son menos susceptibles a distintos compuestos. Pueden ser compuestos tóxicos como arsénico o plomo, eh, o también pueden utilizarse para remediar aguas eutrofizadas, ¿sí? Con muchos nutrientes como fósforos y nitrógenos para que no hayan explosiones algales. Lo que se hace es utilizar estas plantas que tienen ciertas características de tolerancia y que pueden captar estos elementos, disminuirlos en el medio y acumularlos en su tejido sin llegar a morir. De todas maneras, hay un problema en esto porque ¿qué hacemos después? La planta de esos compuestos, salvo el fósforo y el nitrógeno que sí los metaboliza porque son componentes estructurales, pero el resto, el arsénico, el plomo, el cadmio y algunos de esos otros compuestos que se han visto que pueden reducir del agua o del suelo, los acumulan en sus tejidos. Entonces después, ¿qué hacemos con esa biomasa vegetal que tiene esos compuestos? Si dejamos que las plantas cumplan su ciclo, esos compuestos después van a volver a ser liberados en el suelo. Y en la actualidad, la única opción que hay es juntar toda esa biomasa, quemarla y hacer una depositación segura de esos residuos, ¿sí? Para que no vuelvan al medio. Ahí todavía hay una vueltita que falta seguir trabajando, cómo se podría tratar la biomasa obtenida de las plantas que han logrado la extracción de distintos compuestos para que no vuelvan al medio y generar alguna otra vía que no termine siendo ponerlos en contenedores y enterrándolos como se hace con otro tipo de sustancias, el descarte seguro de otro tipo de sustancias. También es importante toda la rama de conservación, que está teniendo mucho auge actualmente. En general, es raro que se diga, vamos a generar un determinado parque nacional o un área protegida para conservar las plantas. Siempre se utilizan otro tipo de especies paraguas, como el panda, el oso hormiguero, o incluso en algunos casos, bueno, vamos a conservar las yungas, por ejemplo, o la selva paranaense, o el bosque valdiviano. La realidad es que hasta no hace mucho proponer conservar plantas no generaba el impacto social o de conmover a la gente que no está relacionada con esta problemática, que es lo que después termina haciendo que la política de conservación se afiance. Pero en los últimos años esto ha ido cambiando bastante y hay algunos, sobre todo no sé si tanto en nuestro país, en algunos puntos sí,
Pero, por ejemplo, en caso de países más tropicales, con la conservación de las palmeras han hecho mucho trabajo y directamente generar campañas para conservar la planta y han tenido un buen impacto. Un poco está cambiando la mirada hacia los vegetales y hay un montón de cosas para hacer en la conservación en este sentido. Como por ejemplo, lo que sí ha tenido mucho impacto, la conservación del banco de semillas, ese famoso que está en Noruega, la reserva donde se guardan supuestamente las semillas de todas las plantas que se conocen, por si en algún momento se produce una extinción masiva, poder volver eh, a germinar, ¿sí? En ese caso sí tuvo un poco más de impacto, pero quizás relacionado más con el cine o incluso con películas apocalípticas. Pero fuera de eso, por suerte, en la actualidad está cambiando y hay muchos más acercamiento hacia lo vegetal y este valor de conservación en sí mismo. Bueno, esto por ahí ya lo mencioné un cachito antes, pero eh, mucho tiene que ver, o muchas pistas podemos aportar como botánicos en ensayos arqueológicos o paleontológicos cuando se encuentran restos vegetales en vasijas o en cavidades de los dientes de distintos herbívoros. Esas muestras se pueden extraer y van a los laboratorios para que el botánico diga qué planta se comió el bicho o qué planta hay adentro de determinada vasija o determinado plato. Eso también se puede hacer comparando con patrones, viendo ciertas características que nos permiten identificar ciertas especies de familias botánicas. En ese caso, muchas veces no se llega a la identificación final, o sea, con especie y género, pero sí se pueden llegar a determinaciones aproximadas, donde se llega a familia seguro y en algunos casos también al género de la planta que está involucrada. Y también, un poco relacionado con estos, se hacen muchas colaboraciones entre botánica y distintos tipos de mastozólogos que trabajan sobre todo con herbívoros en analizar la dieta. ¿Sí? Sabemos que los restos de epidermis de las distintas órganos aéreos de las plantas resisten el pasaje por el tracto digestivo y esos restos se encuentran en las heces. Entonces muchas veces se producen análisis de heces para ver cuál es la dieta y qué plantas prefiere o no determinado herbívoro. O sea que ahí también hay mucho de estas, no solo en este caso, pero digo, muchos de estos trabajos que les mencioné y elegí estos porque son los más conocidos, pero hay muchísimos otros, tienen que ver con trabajos interdisciplinarios. Y creo que eso también está bueno. Pensar que cada uno puede sumar el conocimiento, o sea que podemos trabajar con un zoólogo, podemos trabajar con un microbiólogo, con un antropólogo, con un ingeniero, con un arqueólogo, con cualquier otra profesión y podemos sumar nuestro conocimiento para poder obtener conclusiones mucho más fuertes que las que podríamos obtener solo trabajando cada uno de las profesiones por separado. Y acá les paso algunos ejemplos que me pareció divertidos. Son todos trabajos, no sé si en todos se ve la fecha, pero bueno, son todos trabajos entre muy actuales del año pasado o algunos, quizás alguno que puse desde el 2020 y si no son de este año. Este no, este es un poco más viejo, del 17. Bueno, pero son relativamente nuevos. Acá, por ejemplo, fíjense, la Rafflesia, ¿se la acuerdan? Que la estuvimos nombrando, la flor más grande del mundo, con ese olor a podrido, que es polinizada por moscas. Acá utilizaron o analizaron la morfología de flores y también de los ápices, cómo se van produciendo esas flores, para tratar de resolver un poco esas controversias que tenían filogenéticamente, ¿sí? Hacen todo un trabajo muy interesante. ¿Se acuerdan que cuando la vimos yo les dije que la mayor o la parte más grande de esa planta es la flor y que el cuerpo de la planta es muy, muy chiquitito y es muy difícil de estudiar porque solo uno se da cuenta que la planta existe subterráneo y que la planta existe solo cuando aparece la flor?
Entonces, están trabajando con características de las flores, que es lo que sí es más fácil de identificar y que pueden ir siguiendo su desarrollo desde pipollos hasta maduras para poder resolver algunas de estas relaciones filogenéticas entre especies que aparentemente tendrían un origen en común. Otro ejemplo que no me acuerdo si se los conté acá, si lo repito, perdón. Este tipo de trabajo que me pareció súper interesante, efectos de herbívoros, ¿sí? Predar sobre las inflorescencias. Estas son inflorescencias de distintas especies del mismo género, y bien que había algunas especies de este tipo, con este tipo de inflorescencias, y que después hubo una mutación hacia este tipo de inflorescencias. ¿Qué pasa? Este tipo de inflorescencias era mayormente predado por herbívoros. Entonces hacía que la planta tuviera menos descendencia, ¿sí? Menos cantidad de semillas. Hubo una mutación hacia este tipo de inflorescencias y esto hace que los herbívoros comen estas flores, pero después abandonan la planta y queda este palito pelado. Y este palito pelado de la inflorescencia sirve de percha para que un ave libe sobre estas flores y aumenta notablemente la frecuencia de polinización de las flores y así la producción de semillas. Entonces fíjense que acá hay una interacción de trabajo entre especialistas en mamíferos herbívoros, especialistas en aves y botánicos para poder resolver cómo es que se observaban distintas morfologías de estas inflorescencias. O también otro trabajo súper interesante que demuestra esto de cómo podemos trabajar interdisciplinariamente para poder resolver un problema que quizás solo el especialista en mamíferos, o solo el especialista en aves, o solo el botánico, no hubieran podido llegar a una conclusión tan como acabado, tan pulida como si pasó trabajando de manera potenciada. Acá otro ejemplo de lo que es los cambios cambios climáticos. Fíjense que estudiaron cómo altera los patrones de interacciones entre las plantas y los herbívoros. Y estudiaron distintas categorías y generaron toda esta tabla que parece rarísimo, viendo cómo se aumentaba el dióxido de carbono, cómo afectaba a los tejidos o a los nutrientes de los tejidos vegetales, y eso cómo afectaba al crecimiento y a las defensas. Y acá relacionaban la inundación también y la temperatura, el aumento de la temperatura y el aumento de las inundaciones, el aumento de temperatura, el aumento del dióxido de carbono, y lo relacionaban en este caso con los herbívoros, con el crecimiento, el consumo y la conversión, o sea, cuánto en tejido llegaban de lo que comían, cuánto producían en tejido del herbívoro, que en este caso los herbívoros son artrópodos, ¿sí? Distinto tipo. Pero hicieron toda una red intrincada donde partían de distintas condiciones ambientales que consideraban severas para ese ambiente, y de ahí crearon la red hacia la planta y después también hacia los herbívoros, artrópodos en este caso, generando relaciones positivas y negativas, y ahí pudieron de alguna manera, digamos, entender cómo era esa dinámica entre esos factores abióticos y distintas relaciones que se daban entre plantas y estos animales. Acá hay otro ejemplo, y este es el que yo les decía, que les contaba de las floraciones, el cambio climático. En general, siempre todo este tipo de estudios se hace tomando, como ustedes dirían, bueno, pero ¿cómo saben el patrón ancestral, digamos, o antiguo de cuándo florecían esas plantas? Bueno, lo que en general se hace es recurrir a material de herbario, o en algunos casos a notas de naturalistas o de gente que gusta mucho observar la naturaleza. Se recopila toda esa información, lo más antigua que sea posible, y de ahí
lo que se hace es generar una base, decir, bueno, esta especie general florecía en tal momento. Y después empiezan a tomar muestreos actuales. Son estudios a largo plazo, porque imagínense que en general las plantas florecen una sola vez al año, o sea que por cada año calendario vamos a obtener solo un muestreo o un dato, o sea que son estudios a muy largo plazo que se van censando esas floraciones y después se generan distintos tipos de mapeos, ¿sí? Donde se van poniendo cuándo florecen, cuándo no, y se va viendo esa relación, obviamente siempre con características climáticas, y se utilizan como predictores, digamos, o bioindicadores de cambio climático. ¿Y esto por qué se empezó a estudiar o por qué, bueno, resultó como de mayor importancia o se empezó a poner mayor como el ojo, digamos, en esto? Porque se piensa que si las condiciones de cambio climático se siguen acelerando, quizás muchos de los cultivos que tienen alto valor económico, ya sea trigo, maíz, soja, pueden llegar a cambiar o va a haber que modificar los patrones estacionales en los que se siembra y posteriormente se cosecha, porque las condiciones ambientales van a cambiar, entonces va a haber que sembrar más tarde, cosechar más tarde y va a cambiar esa dinámica. Entonces, están haciendo muchos de estos estudios para ver cuál es el patrón y de qué tiempo de delay hay entre la floración, digamos, cero, o la floración de lo que sería siguiendo un ciclo biológico inalterado para la planta y el que se ve alterado actualmente por la condición ambiental para predecir cómo podrían llegar a darse estos cambios estacionales en otro tipo de especies. Así que son de este tipo de trabajos, vi uno en Estados Unidos y ahora este que no sé si, no, este es en Europa. Hasta ahora vi dos. Eh, hay mucha gente trabajando en esto, pero ya les digo, uno tarda mucho en poder publicar por el tema este de recopilar de datos, pero sí hay mucha gente poniendo el foco en esto como un indicador de cambio ambiental y también como una herramienta a futuro para predecir qué va a pasar con floraciones de otro tipo de plantas. Y acá, por ejemplo, este me gustó porque, bueno, es bien botánico y están viendo un tipo de fibras, no importa, no vamos a entrar en detalle, pero como la presencia de ese tipo de fibras en algunas especies de vides puede predecir o puede de alguna manera adaptar la posibilidad de esa vid de poder ser una planta trepadora o apoyante, ¿sí? Como la posición o la posesión de ese tipo de fibras, características, genera determinados patrones para poder convertirse en trepadoras o apoyantes. Y esto es importante porque en este caso creo que no está desarrollado en la especie de vid que se usa eh, digamos, para cultivo. Pero sí después se van a extrapolar estos resultados y también poder obtener una predicción que tenga que ver con distintos tipos de métodos y de especies que son cultivables. Y este también me gustó presentárselos. No sé si se acuerdan de los fitolitos de sílice, que son característicos de gramíneas. Y acá este estudio básicamente lo que se centra es en estudiar en esos cuerpos de sílice que se acuerdan estaban en las células cortas de las epidermis de las gramíneas, en distintas formas. Y con este solo dato hicieron como trataron de recrear la historia evolutiva en un grupo bastante grande de distintas gramíneas, solo basándose en ese carácter. Después hicieron la comparación con otro tipo de estudios moleculares más actuales y encontraron que tenían muchos puntos en común. Este estudio tenía como
digamos, mayor enfoque, probar esto de que muchas veces ahora nos centramos más en que las relaciones filogenéticas tienen que ser, digamos, de alguna manera basadas en todo lo que es molecular. Y sin embargo, con este estudio lo que intentaban probar es que hay muchos caracteres morfológicos, anatómicos, que también reflejan relaciones filogenéticas y que llevan a mismos resultados que los moleculares. ¿Y esto por qué es importante? Porque realizar este tipo de estudios anatómicos o morfológicos es muchísimo más barato que todo lo que se necesita en aparatología, en insumos y en horas de trabajo que hacer las técnicas moleculares. Entonces apuntaba un poco a esto, a revalorizar esos trabajos, si quieren, más de tipo básico, y también revalorizar su tipo de aplicación. Este es un ejemplo de etnobotánica que me pareció muy divertido presentarles. Un grupo de investigación que estudiaron cómo a lo largo de toda América, sobre todo América del Sur y hasta América Central, utilizaban hojas de diferentes plantas, pero con un fin culinario común. Por ejemplo, ustedes en el norte usan muchas veces las chalas de maíz para hacer tamales o para hacer humita, de una forma similar a como en países más del norte hacen los mismos tipos de paquetitos, por decirlo de alguna manera, con hojas de banano o con hojas de licornias o con hojas de incluso algunos tipos de estrelitzia, no quizás la que cultivamos como ornamental acá, pero fíjense, y acá hay un dibujito que fueron estudiando cómo incluso pueblos que no habían tenido contacto entre sí, terminaban dando una solución similar a un problema, o sea, una solución similar con insumos diferentes, obviamente, porque las especies botánicas que crecían eran totalmente diferentes, para resolver un problema culinario similar. La verdad es que está muy bien escrito y es muy interesante. Y esto tiene que ver bien con algo etnobotánico, el uso de las plantas por parte de distintos pueblos. Súper interesante porque las similitudes realmente son muy tangibles. De hecho, creo que en la zona de Colombia, si no me equivoco, hacen un tipo de tamal, creo que hasta también le llaman tamal, pero lo hacen con hoja de banano. Y la preparación adentro tiene alguna variación, pero básicamente la mayor diferencia tiene que ver con la hoja con la que se utiliza para hacer la preparación. Pero el sistema de empaquetado y de cocido sigue siendo muy similar a los que usamos nosotros, bueno, que usan por allá en la zona de ustedes. Nosotros acá no hacemos ese tipo de preparaciones, pero quiero decir, sí en distintas zonas del norte de Argentina. Así que un ejemplo, digamos, si se quiere, un poco más actual, porque incluso también después hace una comparación. Inicia haciendo esta comparación eh, entre pueblos originarios y después termina, o incluso entre poblaciones actuales que sigan manteniendo estas culturas, y después termina comparando estos utensilios, digamos, que son hojas, con distintos utensilios ya tipo sartenes o tipo ollas tradicionales en la cultura actual. Entonces, hace como dos analogías. Trabaja un poco con etnobotánica clásica y después también trae algo de etnobotánica urbana, si se quiere. Y me pareció también muy divertido presentarlos porque trabajaron, fíjense, con un análisis de la simetría floral en los girasoles de Van Gogh. O sea, incluso como botánicos podemos trabajar o se pueden analizar obras de arte. En este caso lo que hicieron fue tratar de identificar qué tipos de girasoles utilizó o habría pintado Van Gogh. Hicieron un estudio, fíjense que
acá los presentan y analizan las flores tubulosas y las liguladas, e incluso haciendo estos análisis, después y analizando las pinturas, ellos habrían encontrado que Van Gogh para sus pinturas se inspiró en algunos híbridos de girasoles entre estas distintas especies. Son los que analizan, digamos, en las distintas imágenes. Un trabajo súper interesante, pero que me pareció que también representa un poco esto, cómo la botánica puede llegar a analizar distintas cosas o cuántas cosas podemos llegar a trabajar desde la botánica o también pensarlo desde cualquier otra ciencia, eh, tratando de observar o de interaccionar con otras disciplinas, como en este caso podría ser el arte. Y acá, si vieron hasta ahora, presenté todos trabajos en inglés y bueno, acá digo, quería poner algún ejemplo en español y realmente son difíciles de encontrar porque a nosotros mismos también nos pasa, publicamos en inglés porque la realidad es que la ciencia se escribe en inglés. eh, no estamos de acuerdo con eso, pero son las reglas del sistema y uno termina adoptándolas. Entonces, para representar algunos otros ejemplos y que estuvieran en español, usé algunos trabajos nuestros del grupo de investigación acá en Bahía. Este acá que ven es un venado de las Pampas, que es una especie autóctona de la zona más del norte de provincia de Buenos Aires. Y hemos trabajado creo que con venado de las Pampas en 2 oportunidades con la Fundación Taymaiken y una vez con antílopes gran kudu. Tuvieron mortandad de estos animales, entonces nos contactaron si nos mandaban muestras y podíamos analizar contenido ruminal para ver si habían comido alguna especie tóxica y demás. En el caso del gran kudu, pudimos determinar que ellos habían comprado fardos para darle de alimento porque digamos como el cuadro donde los tenían no tenía buen pastizal y los rollos que habían comprado estaban, digamos, mezclado alfalfa con Wedelia glauca, creo actualmente se llama Pascalia glauca, que es una asterácea que es tóxica para los rumiantes. Y nosotros analizamos, nos mandaron también muestras de ese fardo y analizamos si había muchísima cantidad en el fardo y también había muchísima cantidad en el contenido ruminal. ¿Cómo lo identificamos? Por caracteres diagnósticos de esa especie, que son unos tricomas muy específicos, y había muchísima cantidad en uno y en otro, y ahí podemos hacer la relación de que la causa de muerte había sido el fardo contaminado con esa especie. En el caso de los ciervitos, nos mandaron los contenidos, pero en ese caso no se identificó que hayan consumido alguna planta específicamente tóxica. O sea que en esos otros 2 ejemplos no pudimos establecer la relación. Pero eso es otra cosa que sería como botánica forense aplicada al campo animal, pero que también se podría aplicar al humano y que sería súper interesante. De hecho, en Chile sí, un grupo de botánicos trabajó mucho en eso y lograron que les dieran bolilla, por decirlo de alguna manera, y trabajan con la policía, capacitan a la policía y han logrado resolver muchos casos y sobre todo también de tráfico de maderas. Nosotros en Argentina también tenemos mucho problema de tráfico de maderas y creo que sería interesante que la gente que puede identificar maderas trabajara en eso para poder identificar cuándo se están extrayendo, se están talando árboles protegidos y que después va a ser muy difícil recuperarlos. Otra por acá, que también lo había mencionado antes, otra opción que se puede trabajar es hacer control de fitoterápicos, ¿sí? De comercialización de mezclas, no, digamos, no en el sentido de perseguir, digamos, para multar o para condenar, sino en el sentido esto de hacer los controles de calidad de las muestras de fitoterápicos para poner en salvaguarda a la gente que los consume, ¿sí? No siempre cuando una muestra está adulterada o algún componente está falsificado tiene que ver con
una mala voluntad del productor, puede ser un error, puede ser una confusión, pero en algunos casos esos errores o confusiones pueden llevar a que la persona que consume este determinado fitoterápico pueda tener algún efecto en la salud que sea nocivo, ¿sí? Entonces, si bien hay una ley que debería haber controles, al menos nosotros acá en Bahía y en Provincia de Buenos Aires no se realizan, y muchas veces hay de ese tipo de problemas, y que sería muy fácil, digamos, controlarlos si se tuviera una política, digamos, de control de calidad, así como se hace control de calidad, no sé, bromatología hace control de calidad de carnes o de pollos o de fiambres. Tener estandarizado un control de calidad de distintos, no solo fitoterápicos, sino también de distintos alimentos de origen vegetal, y poder hacer un control en ese sentido. Y acá un ejemplo de fitorremediación. Este ensayo que se ve ahí chiquito es con contenedores tipo bebederos. Suspendemos plantas. Acá debajo hay un medio de cultivo que es agua que naturalmente está arsenicada, y esta planta, que está por ahí el nombre, Senecio bonariensis, puede crecer y extrae arsénico del agua. Entonces la estamos tratando de probar como una planta posible para una extracción natural de arsénico del agua, hacer un sistema de tratamiento. Ya hace varios años que estamos trabajando con ella, se trabajan en ensayos a campo. Obviamente estos años de pandemia no se pudieron hacer, pero si todo va bien, este año vamos a hacer otra vez el ensayo y tratar de, eh, digamos, cerrar los resultados como para poder dar por finalizada la experiencia. Esta planta realmente extrae naturalmente el arsénico, lo logra acumular y tiene unos límites de tolerancia muy buenos. Pero como les decía antes, el problema sigue siendo qué hacemos con esa biomasa vegetal con gran cantidad de arsénico después. Actualmente lo que hacemos nosotros es secarlas, molerlas, mandarlas a analizar para ver el contenido de arsénico en sus tejidos, y después al laboratorio hacia la deposición final como residuo peligroso. Tendríamos que tratar de ver si, sobre todo con el arsénico, que si uno no lo consume no es un agente tóxico, o sea que podría estar, no sé, formando ladrillos o formando alguna otra cosa sin producir daños a la salud, si se pudiera hacer algún tipo de tratamiento para que esa deposición final no termine siendo como un residuo peligroso, generando más costos y más volumen de material de desecho. Y el último trabajito que está por ahí arriba, eh, para quienes les guste la educación, hay, no solo en botánica, pero también en otras ramas de la ciencia, hay mucho trabajo también por hacer en cuanto a no solo a generar materiales. Si alguna vez les buscaron o tuvieron en sus manos manuales, digamos, de los libros que usan en secundaria, tienen muchos errores, o sea que hay mucho para trabajar en eso, por gente especializada que tenga ganas de meterse más en lo que sería educación, también de desarrollar estrategias pedagógicas. A veces nos quejamos de que, no sé, nuestros profes dan todas clases expositivas y solo los tenemos que escuchar como me están escuchando ustedes ahora a mí. Eh, y bueno, entonces faltan ideas en cómo trabajar en eso. El otro día yo di una clase acá en Bahía presencial, y entonces pensé la clase que, bueno, así trabajamos inflorescencias y yo me había imaginado ir como que mis alumnos fueran pasando de a uno y tratar de hacer el esquema de la inflorescencia y que todos les fuéramos ayudando, hacerlo como más interactivo, y me costó muchísimo que se animaran a pasar el pizarrón y demás. Y una chica después se acercó y dijo, lo que pasa es que estamos acostumbrados a tener un rol pasivo en la educación. Y yo le dije, sí, te entiendo, le digo, es verdad, le digo, porque
por ahí es el sistema más sencillo para quien da clase, digo, pero cada vez que tengan la oportunidad de tener un rol activo, me parece que estaría bueno que lo aprovechen. Y si ustedes empiezan a copar con tener un rol activo en cualquier sistema educativo, eso hace que los profes se pongan más las pilas y que apuesten más a eso. Entonces, esto lo pongo como un ejemplo, pero digo, todo en esto que tiene que ver con educación superior, digamos, o alternativas pedagógicas y demás, es un campo que está completamente abierto, hay muy poca gente trabajando en eso, y para quien por ahí le guste o estén pensando a qué se van a dedicar y por ahí les guste algo de educación, creo que eh, dando con las personas correctas hay un montón de cosas para hacer, y también es otra rama donde interaccionaríamos, digamos, con gente de educación. Y para cerrar, eh, les dije que era cortita. Me gustó esta imagen. Si les gustan los dibujitos con alguna enseñanza, síganla a la página 72 kilos, se llama en Facebook. Digo, acá está pensado, solo lo presenta como personas, pero yo digo por ahí, cuando nos pasa con un trabajo o cuando, no sé, nos ofrecen participar en algún tema de investigación o en alguna materia, eh, eso, lo que sea, o incluso una persona, como está planteado acá, está a un mismo nivel que nosotros, y uno a veces se hace una idea tremenda. Puede ser positiva o negativa esta idea, ¿no? Como que, ay, esta materia va a ser re difícil, o esta materia va a ser lo más, me va a encantar. Y lo ponemos en un determinado nivel con un montón de expectativas. ¿Y qué pasa? La realidad es que la diferencia entre nuestra expectativa y lo que es realmente eso, persona, materia, ofrecimiento de trabajo, lo que sea, esa diferencia es todo un problema de cada uno de nosotros. Porque nos generamos una expectativa, para bien o para mal, que después cuando nos damos cuenta que quizás no es lo que nosotros habíamos pensado, nos genera algo raro y nos quedamos con que, uy, yo re esperaba esta materia porque me re gustaba y al final no me gustó nada. O, yo pensaba que vine con mala onda a tomar esta clase porque pensé que iba a ser horrible porque me dijeron que era horrible y al final ahora no lo es tanto y no sé cómo sentirme. Y digo, esto es importante porque la idea es intentar que siempre dejarnos sorprender por lo que estudiemos, por no sé, el tema de tesis que decían elegir y dedicarse a investigar, por un profe con el que se juntan a charlar de algún tema, o alguien, una asignatura que vayan a cursar, un trabajo que les ofrezcan. Tratar de dejarse sorprender. Uno obviamente siempre se genera expectativas, pero a veces esa diferencia entre nuestras expectativas y la realidad genera algo que nos descoloca. Y si en vez de tener tanta expectativa o pensar tanto antes, nos dejamos sorprender por lo que es, creo que las cosas por ahí fluyen de otra manera y nos ayuda un poco a desarrollarnos en esta vida. Y más nosotros que estamos en todo lo que tiene que ver con los aspectos biológicos, donde el factor sorpresa es siempre eh, como, como que está saliendo o está ahí escondido para salir todo el tiempo. Así que me pareció interesante la imagen, y ni hablar cuando leemos la imagen literal y pensamos en las personas, y creo que a todos nos están ocurriendo un montón de ejemplos donde esto nos pasó para bien o para mal, ¿sí? Así que me pareció interesante como para cerrar el encuentro. Y bueno, no me queda mucho más para decirles, era simplemente presentar esto y hacer un cierre de lo que serían nuestras clases teóricas. Les queda la clase práctica con el profesor Carlos, y yo los veo el miércoles que viene con el parcial. Los temas que van a entrar parcial son básicamente adaptaciones, lo que vieron con el profesor Carlos, y fitogeografía. La clase de hoy es simplemente a título informativo, así que no va a formar parte de la evaluación. Lo de adaptaciones tiene un apunte, así que ahí tienen la guía de los conceptos que, además de las clases, de lo que se va a estar evaluando. Y lo de fitogeografía
lo que les dije en la clase, más allá de que tienen el libro que les compartí, muy a nivel general. No tienen que aprenderse de memoria las especies, no tienen que aprenderse de memoria las provincias, pero como una idea general de qué es la fitogeografía y diversidad de ambientes que hay por nuestro país, para que se queden con esa idea general. Lo que me interesa es eso, después si necesitan los nombres, si necesitan lo que sea, van a saber dónde buscarlo y ahí van a poder, con tiempo, poder, o sea, cuando lo necesiten para sus trabajos, quiero decir, no para el examen, van a poder decidirlo, ¿sí? Yo lo que quiero para el examen es que se queden con una idea de lo que es la fitografía y un pantallazo muy grande de que sepan regiones o grandes biomas de nuestro país, no sé. Si les llegara a preguntar no sé, dónde ubicarían las zonas más de selvas o más húmedas en nuestro país, y bueno, estarán al norte o en la parte del sur. Una cosa así muy general, ¿sí? Nada, nada específico. Si alguien llega a necesitar consulta, me pueden escribir y podemos coordinar en algún momento. Les paso un link y podemos hacer una consulta. Y yo a partir de mañana voy a estar corrigiendo las actividades, así que van a tener las devoluciones. No creo que nadie tenga problemas y tenga que recuperar, porque por lo que estuve viendo, algunos los estuve mirando así, creo que todos entendieron bien y pudieron hacer la actividad. Y lo que sí no me quería olvidar de decirles, en el aula virtual de Moodle tienen una encuesta que hicimos. Les damos una encuesta, es anónima, con algunas preguntitas sobre las cosas que hicimos en las materias que nos ayudan a mejorar y a ir siguiendo progresando en cómo desarrollar esta materia. Así que si tienen un ratito y la contestan y nos dejan cualquier sugerencia, todas van a ser bienvenidas. Eh, para nosotros siempre lo más importante es poder mejorar. Así que todo lo que nos quieran decir, lo bueno o lo malo, va a ser bien recibido y nos va a ayudar un montón para seguir mejorando en esta asignatura. Así que bueno, eso es todo. Les agradezco por haber compartido estas clases conmigo, con nosotros, lo digo en representación de todo el grupo docente, y para lo que ya les dije, si necesitan consulta o lo que necesiten antes del parcial, me escriben y podemos coordinar algún encuentro. Así que por mi parte, eso es todo y les agradezco mucho. Fue un gusto poder tener estas clases, otros encuentros con ustedes. Muchas gracias a usted, profe. La verdad que muy linda la clase, igual que todas las demás. Muchas gracias. El mensaje final creo que me llegó justito también. Así que muchas gracias. Bueno, me retiro, profe, que esté bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Profe, muchas gracias. Chao, gracias. Sí. Es virtual. Sí, el miércoles 5:30, porque creo que es la hora que todos están más libres, yo voy a subir un archivo, o va a estar disponible, mejor dicho, y no tienen que estar conectados. Yo sí voy a estar conectada en esta sala, y entonces ustedes, si tienen alguna duda, pueden entrar y me pueden preguntar y después pueden salir. El examen va a durar 1 hora y 15 minutos más para que puedan guardar el archivo además y volverlo a subir en la tarea. Pero va a ser muy cortito, con unos ejercicios que van a poder resolver muy fácilmente, y después yo les voy a corregir los archivos y van a tener la devolución. No. Gracias, profe. Muchas gracias.